Capítulo 1. Despertamiento al dolor. Este libro trata de la dignidad de la mujer. Aunque he estado felizmente casado desde 1966 con una mujer fuerte e inteligente, mi sensibilidad profesional y personal por este tema comenzó en 1980. Mientras manejaba por una calle céntrica de Flagstaff, Arizona, donde entonces vivía, un predicador disertaba en la radio sobre el matrimonio cristiano, considerando el significado de Génesis 2:24, y serán una sola carne. El predicador preguntó, ¿cómo pueden los dos convertirse en uno? Él mismo respondió la pregunta, solo si la mujer se convierte en cero, porque 1 más 0 es 1. Un sentimiento de repugnancia me invadió en lo más íntimo. ¿Cómo puede un cristiano menospreciar la maravilla de la mujer creada a imagen de Dios? Por supuesto que este menosprecio a las mujeres no es solo un problema que aflige a los Estados Unidos. Años más tarde comencé a viajar a Corea del Sur para capacitar voluntarios y dar charlas sobre cosmovisión en la oficina de Fundación contra el Hambre Internacional en Seúl. Fundación contra el Hambre es una organización internacional de socorro y desarrollo. En mi segunda visita, una joven que había participado en el primer plan de capacitación se me acercó en busca de consejo. Me dijo que estaba enamorada de un joven coreano que le había propuesto matrimonio, pero en vez de producirle un sentimiento de gozo y expectación, esta propuesta le causó una sensación de pavor. Me explicó ¿cómo cambian los hombres coreanos después de casarse? Me explicó el concepto de Confucio, conocido como Namhom Yobi, que puede ser traducido como los hombres arriba, las mujeres abajo, o los hombres son honorables, las mujeres despreciables. La joven me contó cómo tratan los coreanos a sus esposas. Su padre había humillado a su madre por tantos años que la mujer terminó suicidándose. Entonces me preguntó en tono lastimero, ¿qué puedo hacer? Amo a mi novio, pero temo lo que pueda llegar a ser después de casado. Es un hombre coreano. Sentí una pena profunda por esta joven y lamenté el dilema en que se encontraba. Mientras seguía viajando por el extranjero, oía cada vez más este tipo de historias. Reflejaban actitudes degradantes y abusivas hacia las mujeres, tanto de parte de los cristianos como los no creyentes. En enero de 1997 viajé a Corea para ayudar a mi buen amigo Moisés Kim en una conferencia que acogió más de 600 estudiantes. Durante el vuelo me llamó la atención un artículo del New York Times. Había sido escrito en Corea por Cheryl Wudum y se titulaba Las mujeres coreanas todavía sienten la obligación de dar a luz un hijo varón. Contaba la historia de una mujer coreana, Lee Jun-sung. Ella y su esposo ya tenían una hija cuando ella se dio cuenta que estaba embarazada por segunda vez. En secreto, visitó a su médico para confirmar su embarazo y conocer el sexo de su segundo bebé. El doctor le dijo que daría a luz otra niña. Jun-sung habló con su esposo, quien, sin la menor vacilación, le dijo que en caso de que ella se quedara embarazada, tenía que dar a luz un varón. Esta pobre mujer captó el mensaje y abortó a su hijita. Se me saltaron las lágrimas. Entonces me dije, oh Señor, ¿cómo puede ser esto? Si las niñas sufren tanto menosprecio en la sociedad coreana, que incluso son asesinadas, ¿cómo se sentiría esta joven madre en su condición de mujer? ¿Cómo sería la vida de Jun-sung en una sociedad que aborrece tanto a las mujeres? Con lágrimas en los ojos, seguí leyendo. Hudum decía que la misoginia es común en Asia. Anualmente nacen en Corea del Sur 30,000 niñas menos por causa del aborto, apunta Hudum. Si esta cifra se compara con los 330,000 nacimientos anuales, resulta que se aborta aproximadamente 1 de cada 12 fetos de sexo femenino. China, la India y otros países de Oriente también están descubriendo que las madres en estado de gestación abortan fetos de sexo femenino,
lo que ocasiona una disminución de niñas y mujeres en la sociedad. Por años he sido testigo personal de un increíble maltrato a las mujeres, pero en aquel momento, a solas en el avión, comprendí la realidad espeluznante de que lo que está sucediendo no es sino un holocausto mundial de mujeres, la matanza de niñas antes de nacer. Si esto ocurre en Corea del Sur, donde 1/3 de la población afirma observar las enseñanzas de Cristo, entonces puede ocurrir, y de hecho ocurre, por doquier. Aterricé en Corea del Sur con el corazón roto. Aquella semana fui invitado por la institución anfitriona a un coloquio de preguntas y respuestas. Éramos tal vez unos 40 sentados en el suelo, formando un círculo en un salón de conferencias ubicado en el sótano. Una mujer que superaba los 25 años fue la primera en hablar y dijo: «Odio ser mujer en Corea». Sus palabras me restallaron en el oído y aguijonearon el alma. Cuando se sentó, le pregunté por qué albergaba aquel sentimiento. Entonces comenzó a relatar una experiencia sorprendente y dolorosa. Mientras comentaba su caso, empezó a llorar. Un poco después, las mujeres también lloraban en silencio. Después de terminar su relato, habló otra mujer y luego otra. Abrieron corazones desolados y quedó expuesto el dolor reprimido en sus vidas. Los hombres que había en el salón agacharon la cabeza avergonzados. Muchos de ellos escuchaban por primera vez el dolor y el maltrato que sus palabras y hechos habían causado a mis hermanas. Después de 40 minutos, se manifestaron abiertamente en el salón las heridas del alma. Sin embargo, parecían no darse cuenta de una actitud de arrepentimiento en los hombres, quizás solo de cierta tristeza. Luego oramos y brotó más llanto y más gemido en las mujeres. Después, uno de los hombres oró diciendo: «Señor, permite que las mujeres accedan al liderazgo». Después de oír estas palabras, no pude escuchar nada más, porque me invadió el enojo. Estos hombres creían que todo se solucionaría concediendo a las mujeres algo importante para hacer. Estos varones cristianos estaban en su mayoría ciegos y no veían cómo habían herido a sus hermanas en Cristo. También estaban ciegos ante la verdad bíblica de que la mujer, su propia existencia, es intrínsecamente valiosa por el hecho de ser una persona. Tampoco parecían valorar todas las tareas que aquellas mujeres realizaban. Ellos pensaban que con una sola cosa que hicieran, liderar, las mujeres adquirirían valor. Mi mente se asemejaba a un torbellino. ¿Dónde está la oración de arrepentimiento de los hombres por sus actitudes y su desprecio a las féminas? ¿Dónde está la oración de gratitud a Dios por el regalo tan precioso que han recibido en ellas? ¿Dónde está la oración de admiración por lo que ellas simplemente son? ¿Dónde está la oración de gratitud por lo que hace la mujer? Cuando Moisés y yo volvimos al lugar donde nos alojábamos, leímos las preguntas que los estudiantes nos habían hecho en la conferencia. La primera me confirmó que Dios estaba haciendo algo que nosotros no habíamos proyectado. Un joven escribió: ¿Piensa usted que los hombres y las mujeres son iguales? ¿Exactamente iguales? Génesis 3:16 asegura que tu esposo te dominará. Yo tengo novia, amo a mi novia. ¿Significa esto que somos iguales? ¿Voy a dominarla? La segunda pregunta era extensa y procedía de una joven. Decía así: tengo una pregunta acerca del rol de las mujeres y su posición en la familia, la iglesia y la sociedad. Usted dice que las ideas acarrean consecuencias. Quisiera mostrarle algunas consecuencias que arrastran las mujeres, especialmente en los trabajos que realizan. Le explicaré la labor que ellas desempeñan en la familia. En nuestro país, tradicionalmente las mujeres hacían todo el trabajo de la casa. Fregaban los platos, cocinaban, limpiaban, lavaban la ropa y cargaban con los niños. También trabajaban en el campo. Las mujeres se levantaban muy temprano para preparar el desayuno. Después del desayuno, limpiaban la casa y salían a hacer sus labores cotidianas en el campo. Luego volvían a casa para preparar la cena, acostar a los niños, lavar los platos y limpiar la casa.
Las cosas están cambiando en Corea. Ahora las mujeres ya no salen al campo, van a la oficina, pero hacen muchas cosas antes de ir a la oficina y cuando regresan a casa. Me gustaría saber lo que piensa Dios acerca de este problema y de la pobre mujer. Y creo que este no es un problema personal, sino social, estructural e histórico. Moisés y yo sentimos que Dios quería que pusiéramos a un lado nuestra agenda. Un jueves por la mañana anunciamos que íbamos a hablar de las relaciones entre el varón y la mujer. Dios nos visitó. Fue uno de los días más intensos de mi vida. Las animadas conversaciones en grupos pequeños, la confesión, el arrepentimiento, el perdón y finalmente la adoración hicieron de aquel un día inolvidable. Empecé a llamar Esther a la joven que hizo el primer comentario durante el tiempo de preguntas y respuestas. Muchos de los cristianos coreanos adoptan nombres bíblicos. Le puse ese nombre por su coraje, igual que exhibiera Esther en la Biblia, por defender a su gente y a otras mujeres. Pedí a Dios que hiciera de mí un Mardoqueo, dispuesto a defender y a fortalecer a las mujeres. El tema. Este libro no solo trata de la mujer, trata de ideas. Las ideas que albergamos en lo más profundo del alma repercuten mucho más allá de nuestras vidas y familias. Pueden crear sociedades sanas o pobres, edificar o destruir naciones. Este libro procura abordar y desmantelar una idea engañosa que de una manera u otra ha infectado a todas las culturas y traído consecuencias desastrosas para todos, que los hombres son superiores a las mujeres. En un libro anterior, Discipulando Naciones, el poder de la verdad para transformar culturas, Stan Guthrie y yo decidimos que de las tres grandes cosmovisiones del planeta, el teísmo, el animismo y el secularismo, solo la primera proporciona el capital intelectual y espiritual para crear sociedades sanas y de desarrollo humano. Y sin embargo, como muestran tristemente los ejemplos esgrimidos en la introducción, a menudo los cristianos han sucumbido ante esta mentira. Por supuesto, la Iglesia primitiva, imitando el ejemplo revolucionario de Cristo, se convirtió en un bastión de esperanza para las mujeres. Sabiendo que serían tratadas con respeto por los cristianos, ellas huyeron del paganismo misógino de la antigua Roma y procuraron el respeto que les ofrecía el cuerpo de Cristo, donde ya no hay hombre ni mujer. Gálatas 3:28. A través de la historia, en la medida en que los cristianos imitaron las palabras y la vida de Jesucristo, su obediencia proporcionó libertad a las mujeres. Por tomar solo un ejemplo, William Carey, misionero británico en la India de los fines del siglo XVIII, sirvió de instrumento para poner fin a la brutal práctica hindú sati de quema de viudas. Pero, lamentablemente, la Iglesia no siempre ha tenido en cuenta el modelo de Cristo y su trato a las mujeres. Con demasiada frecuencia, las iglesias han apoyado y siguen apoyando el statu quo de la cultura sexista, justificando y siendo cómplices del trato inhumano infligido a la mujer. Al ser testigos de la injusticia cometida, un porcentaje cada vez mayor de cristianos defensores de los derechos de la mujer ha procurado inadvertidamente tomar partido por los valores sexistas masculinos. Aunque afirman la dignidad y el valor de la mujer, han acabado por invitarlas a ser como los hombres. Este es el llamamiento del feminismo radical. Este enfoque defectuoso lo examinaremos con más detalle más adelante. No obstante, este libro busca una vía de equilibrio. Rechaza el sexismo en todas sus formas, así como la falsa solución del feminismo. ¿Desperdiciaremos nuestra vida claudicando ante los falsos postulados de la cultura actual? ¿O presentaremos batalla en este mundo? ¿Viviremos vidas dignas de la confianza y la gracia que Dios nos ha conferido? Aquí examinaremos a las mujeres y familias desde la perspectiva de tres paradigmas o modelos fundamentales y dos acomodos paradigmáticos. Todos ellos suponen distintas concepciones de lo que significa ser mujer.
Tres paradigmas fundamentales. El primer paradigma, el atomismo, cree en la diversidad absoluta sin que exista unidad. El atomismo valora la masculinidad y se expresa en toda clase de sexismo. A su vez, el sexismo conduce a la opresión de la mujer. El segundo paradigma, el monismo, cree en la unidad absoluta sin diversidad. La creencia hindú de que toda realidad es una capta perfectamente este paradigma, exalta la androginia. Este paradigma se expresa en el feminismo radical. En la práctica, este enfoque conduce al aplastamiento de la mujer. El tercer paradigma, el trinitarismo, cree en un camino intermedio, la comunidad, y refleja la unidad y la diversidad de la deidad. Este paradigma, basado en la teología ortodoxa cristiana, valora tanto la mujer como el varón y halla su expresión en la complementariedad. El trinitarismo, bien entendido, conduce a la dignidad de la mujer. Dos acomodos paradigmáticos. Por supuesto, la gente, también los cristianos, no viven a la perfección sus modelos o paradigmas, ni tampoco siguen siempre las claras definiciones del manual. En el mundo real, la gente suele escoger su propia filosofía o incluso la combina conforme a sus deseos o necesidades. En este libro examinaremos dos componendas de los tres modelos fundamentales que observan los individuos en su actitud y en su trato a la mujer. El primero es el chauvinismo. Intenta llegar a un acuerdo entre el atomismo y el trinitarismo. Al igual que el atomismo, el chauvinismo, como el mismo nombre indica, conduce al aplastamiento de la mujer. El segundo, igualitarismo. Es un intento de acomodo entre el monismo y el trinitarismo. Desgraciadamente, al igual que el monismo, el igualitarismo conduce al abatimiento de la mujer. El reto. Si todos los paradigmas y acomodos contrarios a la mujer se basan en la idea arraigada, aunque falsa, de que los hombres son superiores a las mujeres, entonces la solución ha de hallarse necesariamente en el nivel de la cosmovisión. Ni todo el dinero del mundo puede detener la violencia contra la mujer y el hundimiento de la familia. Leyes nuevas, sin vidas transformadas, solo conducirán a más legislación y más cárceles. La raíz del problema está en la mentira, en una metanarrativa falsa. Hemos de cambiar la percepción social de la mujer y de la familia. Necesitamos la metanarrativa de la perspectiva histórica de Dios. Si se narra y se cree, esta idea creará un nuevo telón de fondo en la vida de las gentes, un telón de fondo que devolverá a la mujer la dignidad y el respeto para los que fue creada. Descripción general. Este libro consta de 4 partes principales. La guerra contra la mujer. Examina el fruto de la misoginia. La mentira. Examina la raíz de la misoginia. Los fundamentos bíblicos. Examina la metanarrativa bíblica. Y la historia transformadora. Examina el designio divino de la mujer. Mi principal audiencia son las personas, tanto hombres como mujeres, que han recibido un llamamiento de Dios para trabajar con la gente más humilde, misioneros, obreros de desarrollo y ayuda en catástrofes, trabajadores sociales, pastores y líderes de iglesia. Mi segunda audiencia son las feministas, incluyendo las de la primera ola, feministas maternales que ansían entender su vocación como madres y amas de casa, las feministas de la segunda ola, las feministas modernas que dudan que la maternidad sea buena y creen que el valor de la mujer se halla en el mercado laboral. Y las feministas de la tercera ola, las feministas posmodernas que aceptan la ilusión andrógina de la sexualidad neutra y ansían vivir su realidad. Lenguaje. Evidentemente, estos son asuntos muy sensibles y a menudo refutados acaloradamente. Las palabras que uno usa, como humanidad y hermanos, por ejemplo, pueden por sí solas prender todo un debate. No sorprende, estamos inmersos en una gran lucha de terminología, pero, en realidad, la lucha se extiende mucho más allá,
Incluye asuntos tan básicos como el sentido del ser humano, la familia, el matrimonio y la edificación de naciones piadosas. Aventurarse en este ambiente altamente acalorado no es propio de pusilánimes. Pretendo hablar como si me dirigiera a amigos, o por lo menos amigos potenciales, que podrán no estar de acuerdo con este planteamiento, pero los desacuerdos deben de ser claros y civilizados. Por lo que toca a lo primero, que somos seres humanos, y en cuanto a lo segundo, por la precisión y la comprensión, son vitales para seguir avanzando en la discusión. En este sentido, ¿qué palabras o términos sería conveniente usar en este libro? ¿Debemos decir hombre o humanidad? ¿O usaremos una palabra más neutra, como especie humana? ¿Usaremos él para referirnos a él y a ella? ¿O usaremos ellos para ambos géneros? Es importante ser sensible a la dignidad y al valor intrínseco de la mujer. No quiero izar banderas de alerta roja innecesariamente, pero también debemos entender que el lenguaje es un reflejo de la cosmovisión de una cultura, no es neutro. Dice un axioma sociológico: antes de cambiar una sociedad, hay que cambiar el lenguaje que ella usa. Seamos o no conscientes, la guerra por la conquista del corazón y el alma de las naciones comienza con la lengua. Ciertamente hemos percibido evidencias lingüísticas en esta guerra en Occidente. Elizabeth Elliot, heroína misionera, escribe: palabras como hombría y masculinidad han sido eliminadas de nuestro vocabulario. Nos han aconsejado claramente que nos olvidemos de ellas, porque no representan nada más que biología, y que nos centremos más bien en lo que significa ser personas. Kate Butcher nos muestra cómo el lenguaje ha cambiado la palabra sexo, que tiene rasgos biológicos, varón y hembra, y trascendentes, masculino y femenino, por la palabra género, que se ha convertido en un término maleable, flexible, que permite la reasignación y el intercambio de roles y funciones sexuales. Género es un término que despide el hedor de las políticas sexuales de los 70. Hizo su aparición cuando los activistas homosexuales comenzaron a exigir que ya no se tolerara la homosexualidad, sino que se les otorgara, en todo orden de cosas, igual trato que a los heterosexuales. Eso fue respaldado por las propias feministas, que pretendían eliminar las diferencias entre hombres y mujeres. Este cambio de lenguaje refleja un cambio de cosmovisión, y no solo eso, sino que ha cuajado en las leyes de la sociedad. Wittschurl asegura: esto significa que la palabra género, que hace pocos años no era más que un sustituto político de moda de la palabra sexo, ha sido actualmente consagrada en la legislación. Hasta principios del siglo XX, la palabra hombre significó imago Dei, imagen de Dios, un concepto bíblico, y se daba por sentado que incluía tanto a la mujer como al hombre. Desgraciadamente, en este sentido, se está debilitando porque los sexistas ven en este tipo de lenguaje un retroceso a los tiempos antiguos y patriarcales. Pero yo sostengo que esta clase de terminología no viene de los machistas, sino de Dios. Por tanto, no nos asiste ningún derecho a deshacernos de la palabra hombre para referirnos a los dos géneros. En cambio, tenemos la responsabilidad de entenderla y asumirla. Como feminista maternal y autora, Mary Cassian escribe: Dios tiene el derecho de darse un nombre a sí mismo, al mundo y a las personas que Él ha creado. De Él, no de la psicología, sociología, antropología o de cualquier otra ciencia humana, recibimos el marco apropiado para entendernos a nosotros mismos, al mundo y también a Dios. Por lo cual, examinaremos brevemente el relato bíblico. Génesis 1, 26, 27 manifiesta: Y Dios dijo: hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. La palabra hebrea, Adam,
aclara que hombre es un término genérico que incluye al varón y a la mujer. Designa no solo al hombre, sino al ser humano o a la especie humana. La palabra hombre refleja la unidad de todos los seres humanos. Hombre y mujer expresan la diversidad de la especie humana. Hombre quiere decir toda la familia humana, mujer u hombre, niño o adulto, joven o viejo, sano o enfermo, negro o blanco. Nuestra imagen demuestra la unidad de todos los seres humanos. Todo ser humano, tanto hombre como mujer, ha sido creado a la imagen de Dios. El texto también nos muestra que, siendo el hombre y la mujer iguales en su humanidad, son diferentes en su identidad sexual. En hebreo, varón es Sakar, mujer, Nekevad. Tomen nota de las palabras hombre y mujer. No tienen la misma raíz en hebreo, lo cual refleja la diversidad de la especie humana. Entendemos que el hombre procrea, engendra, genera y produce, en tanto que la mujer concibe, recibe en la matriz. Estas son diferencias básicas que reflejan la raíz de nuestra sexualidad, no solo físicas, sino que reflejan la diferencia de nuestra naturaleza trascendente. Sin embargo, el hombre y la mujer no son solo iguales o solo distintos, se complementan. En Génesis 2, Dios revela su propósito eterno al crear a la familia. En el versículo 23 aparecen dos nuevas palabras: hombre, en hebreo ish, y mujer, en hebreo isha. Tomen nota. La palabra mujer deriva de la palabra hombre, no de Adán, término genérico para hombre o especie humana. Esto revela la fuente común y la naturaleza complementaria de la mujer y el hombre. Resulta curioso que en el diccionario de la lengua inglesa de 1828, woman, mujer, es una palabra compuesta de womb, matriz, y men, hombre. La idea es que la mujer es el femenino de la raza humana que ha llegado a la edad adulta. Una mujer es un hombre con matriz, por lo tanto, existen dos tipos de seres humanos: hombres con matriz, hombres sin matriz. Dios diseñó al hombre y a la mujer para ser imago Dei. Tanto el hombre como la mujer son hombre, puesto que Dios tiene el derecho a hacer esto. Usaré los siguientes términos indistintivamente: especie humana, imago Dei, hombre y género humano. En este espíritu de cortesía y claridad, prosigamos con el tema.